Bien, hoy vamos a hablar de un tema en el que, creo que de alguna manera todo el mundo se ve reflejado. Porque en relación a la persona de Jesús puede haber muchas posturas, ¿no? Pero es muy probable que la inmensa mayoría del mundo, es decir, el mundo mundial, al menos sea admirador. Es decir, la figura de Jesús, cuando conoce su historia, despierta admiración, a veces simpatía, pero hay algunas personas que dan un paso más allá y se convierten en discípulos. Y este trasiego, este itinerario, ¿no?, de admirador a discípulos, es la clave para entender lo que es la renovación espiritual. La renovación espiritual no consiste en una especie de experiencia, no sé cómo decirlo, sensorial que te abruma y sales renovado o renovada espiritualmente. Es algo bastante más profundo, como vamos a ver. Y vamos a usar una historia real que aparece en la Biblia, en el Evangelio de Juan, que es la historia, lo que sabemos, de Nicodemo. Nicodemo es un principal, no aparece mucho, vienen en el libro de Juan, vienen como fogonazos, pero podemos adivinar, deducir un itinerario en este sentido. Y es Jesús, en este primer encuentro que tiene con Nicodemo, donde le da ciertas claves muy importantes de lo que es la renovación espiritual. Leemos pues en Juan capítulo 3, versículos 1 al 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Recordad esta frasecita. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, tela marinera. Este es un chuletón que hay que ir poco a poco desbrozando y conociendo. Mirad, esta semana, la gran noticia de la semana
¿Cuál ha sido? Pues Trump. ¿Verdad que sí? Pero al hilo de Trump se ha generado otra noticia que parece una gota, pero proyecta una luz terrible, inimaginable, ¿no? Y es que en el servicio religioso, en el cual el presidente nuevo de Estados Unidos, con todo su orgullo y su ombligo gigante, va allí, con todos sus próceres, con todos sus fans, con toda la gente que él ha escogido para llevar a cabo su agenda, hay una mujer que es una obispa episcopaliana, son los anglicanos americanos, así a decir, que se atreve a decirle una verdad y a pedirle algo que tiene que hacer, ¿no? Os recomiendo que veáis el vídeo, lo habéis visto probablemente, ¿no? Pero fijaros cómo una pequeña luz puede arrinconar a un hombre como ese. Y el hombre se sintió tan mal, que sabéis que cuando salió, no se le ocurrió otra cosa que decir a los periodistas, ¿a que no os gustó? No me ha gustado a nadie, no le gusta a nadie, no me gusta a mí. Tenía que pedir perdón esta mujer por decir lo que ha dicho. Recordad la frase que he dicho al final del texto. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y vamos a intentar desentrañar lo que es la renovación espiritual, lo que es superar el pasado. Porque yo no estoy diciendo en absoluto que una persona que hace lo malo está condenada a hacer lo malo toda su vida. Cuando hacemos cosas malas no estamos condenados a hacerlas, a repetirlas toda nuestra vida. Tenemos la capacidad de aprender, de crecer por encima de eso. Y la clave está en que sepamos ver que la auténtica renovación espiritual tiene que ver con cambios en las acciones y en las conductas. No solo en las palabras. Pero bueno, vamos a ir desentrañando esto poco a poco. Bueno, está claro que todos necesitamos renovación, ¿verdad? Aquí estamos de diferentes épocas. Estamos jóvenes, hay niños, hay gente de mediana edad, hay gente que, bueno, estamos bordeando la jubilación, tipo de cosas, ¿no? Y todos tenemos una cierta experiencia vital. Y quizá todos podemos convenir en algo, que todos necesitamos renovación. Que lo que hemos encontrado, hallado, nos han dado, es algo que nos sirve de forma temporal. Que todos necesitamos recobrar de nuevo energía y convicción para seguir viviendo y para seguir creciendo. Y no solo como individuos, como hombres y mujeres, sino también como comunidad. Como comunidad también necesitamos eso. Y de hecho, algo de experiencia tenemos, ¿no? En este sentido. Por lo tanto, la renovación es algo que es para todos, no para aquellos que no se sienten renovados o aquellos que se sienten cansados. También para los que os sentís renovados y os sentís pletóricos, ya os digo, que seguramente ya tenéis experiencia, pero bueno, ya os la digo, que eso se va a acabar y que vais a necesitar de nuevo renovaros, porque así es la vida. Porque solamente los muertos no cambian. Solamente los fósiles quedan petrificados, congelados en un estado pasado, ¿vale? Y todos recordáis ese... Bueno, esto es un anhelo de todos nosotros, ¿verdad? Nos gustaría congelar esos momentos, como Pedro en el Monte de Transfiguración. Señor, qué bien estamos aquí. ¿Vamos a quedarnos aquí? ¿Por qué tenemos que irnos? Hacemos unas casas y todo, y estamos juntos. ¿Qué más se puede desear? Y sin embargo, hay que bajar al valle, porque así es la vida. Bueno, ¿quién era Nicodemo? Bueno, este Nicodemo, en este primer encuentro, se nos dice que viene a Jesús de noche. Bueno, se nos dan más datos. Era un principal, una especie de, bueno, miembro del Sanedrín. El Sanedrín era una entidad, un organismo reconocido por el gobierno romano que tenía prerrogativas para gobernar,
incluso tenía una especie de policía, no sé si decir sería como el gobierno autónomo o no, pero bueno, un estilo. Lo que no podían hacer es aplicar la pena de muerte. Por tanto, cuando querían ajusticiar a Jesús, tuvieron que idear una estrategia para convencer a Pilatos, que era el emperador romano, perdón, el representante del emperador romano, que le aplicara la pena de muerte. Ellos no podían. Y entonces tuvieron que buscar una alternativa. Pero tenían poder, y era un nido, como todos los sitios de poder donde se traficaban con influencias, con un montón de cosas. Y Nicodemo es una persona mayor, que supongo que ha visto de todo en esta vida. Ha visto de todo. No sabemos si cuando entró en el Sanedrín tenía ilusiones por cambiar el mundo, o entró porque le enchufaron, o entró porque venía de la familia tal, o entró, yo qué sé, no tenemos ni idea. Pero es alguien que necesita revitalizarse. Y ha percibido en Jesús algo diferente. Algo diferente. Fijaros que estamos hablando de maestros de la ley, de gente que conocía muy bien el Antiguo Testamento, la Torá, todo lo que tiene que ver con ello. Son los que en un sentido enseñaban a los demás lo que tenían que hacer. Y, sin embargo, Nicodemo necesita que un rabí de pueblo, que le había despertado el corazón, le dijera algo más. Entonces tiene esta conversación en la que, por ejemplo, el hecho de que Nicodemo vaya de noche ya revela que el hombre, identificarse con Jesús en plan público no está en esa fase. Está en una fase bastante previa, ¿no? En la que está fascinado por la persona de Jesús, interrogándose por dónde va, y él cree que hay potencialidad para que él le diga algo que revitalice su vida. Pero va de noche. Por lo tanto, sí podemos percibir, sospechar, que tenemos en Nicodemo todo un admirador de Jesús. Una persona que dice, ¡guau! Esto es otra cosa, este tiene algo que decir, me gusta. Me gusta. Y se atreve a ir de noche. Que no le vean, pero bueno. Y entonces Nicodemo entra en una especie de diálogo con Jesús, en el cual empieza como, no sé, supongo que cuando tú vas a pedir algo a alguien, primero empiezas diciendo, eres guay, o sea, eres la persona que tal. No es así. No vas a entrar diciendo lo contrario. Y entonces Nicodemo entra a Jesús diciendo lo que, bueno, es evidente para él, esto no es falso. O sea, lo que Jesús es para él. Alguien que dice, no puedes hacerla, no, Dios está contigo. Y entonces Jesús, en vez de decirle, oye, pues tienes razón, vamos a seguir por ahí, da la vuelta a la tortilla, le pone entre la espada y la pared y le dice, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. El reino de Dios era un concepto muy importante para el pueblo judío, muy importante. Entonces prácticamente le está diciendo a Nicodemo que está fuera. Y entonces cuando Jesús prosigue su diálogo con Nicodemo, le dice una serie de cosas en relación a que hay que nacer de lo alto o del espíritu. La palabra que se usa en el griego puede traducirse por ambas cosas. Es curioso, es una palabra que puede traducirse o de lo alto o del espíritu. También decir que en hebreo, estas son algunas claves que son importantes, la palabra espíritu, que se traduce en griego por neuma, en hebreo es ruá, que es viento. Por eso hay un juego de palabras entre el viento y el espíritu aquí, que parece que es como en plan un poco esotérico, ¿no? Pero es que en hebreo era así, y en arameo. Y decir también que usa dos símbolos curiosísimos. Fijaros, cuando dice, lo que es nacido de la carne es, el que no naciere del agua y del espíritu. Y sabéis que estos términos, agua y espíritu, en Juan se le quedan. Y se repiten constantemente en la literatura juanina, en sus cartas. O sea, agua y espíritu. ¿Os acordáis lo que pasó en la cruz? ¿De qué se maravilló Juan? Sangre y agua. El que no naciere, ¿recordáis? En sus cartas. O sea, estos dos símbolos
para Juan fueron muy importantes. ¿Y por qué Jesús usa estos dos símbolos? ¿Y por qué se sorprende, entre comillas, Jesús de que Nicodemo no se entere de qué van? En el Antiguo Testamento, todo lo que tenía que ver con revitalizar, cuando Dios revitalizaba algo, se usaban estos dos símbolos. Os voy a comentar tres pasajes, ¿vale?, del Antiguo Testamento que son importantes en este sentido, para que veáis por qué Jesús dice esto. Isaías 44. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a riberas de las aguas. O sea, la idea de agua y renovación, vida de nuevo, la vida vuelve de nuevo, esto es algo que se ve mucho en el Antiguo Testamento. Y el viento, ¿recordáis? Es una visión maravillosa. Bueno, es que casi es... parece entre terrorífica y maravillosa. A ver qué os parece. En Ezequiel 37:9 cuenta el profeta Ezequiel que llega a un valle donde hay un montón de huesos rotos, huesos que están ahí, que les ha dado el sol, calcinados. Y Dios le dice: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Yahvé el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El valle de los huesos secos. ¿Recordáis también Génesis 1 y 2? ¿Qué se dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, es decir, el viento, se movía sobre la faz de las aguas. Viento o aliento. ¿Sabéis cómo se da la vida al hombre de barro que Dios modela? Soplando. Por lo tanto, Jesús está usando dos símbolos que le están recordando a Nicodemo que la clave de la renovación espiritual viene por aquí. Y Nicodemo, en plan literalista, lo digo para los literalistas, en plan literalista no lo entiende. Dice: ¿cómo? ¿Cómo puedo entrar de nuevo en el útero materno y nacer? Ya a mi edad. Eso es imposible. Y le dice Jesús: eres maestro y no te estás enterando. ¿No te estás enterando de que esto es espiritual? ¿Que estamos hablando de otra cosa? Bien. ¿Cómo se iría Nicodemo de esta entrevista? No sé cómo decirlo, encuentro. Con muchas más preguntas que respuestas, probablemente. Diría lo mejor: yo fui de noche allí a que este Jesús me aclarara las cosas y tengo aquí un totum revolutum que es que me ha roto los esquemas. Esto suele pasar, ¿eh? El Señor suele rompernos los esquemas constantemente. Es así. O sea que si Dios te está rompiendo los esquemas, vas por buen camino, porque es lo que suele pasar. Y vemos a Nicodemo en otro suceso más adelante, en el cual se atreve a dar un paso más. Hoy ha venido de noche. Otro día, delante del Sanedrín defenderá a Jesús. ¿Recordáis la escena? Jesús es apresado y llevado al Sanedrín. La idea es condenarlo, pero como no pueden condenarle a muerte, ya buscarán una manera de hacerlo. Y entonces el que le defiende, el único que le defiende allí en la asamblea, es Nicodemo, que dice: hay que tratarle justamente. Nicodemo. Es un paso más. Pero fijaros que para dar este paso de identificarse con Jesús, con su mensaje, con su persona, él tiene que correr riesgos. ¿Tú has estado alguna vez, por ejemplo, cuando te integras en un grupo de trabajo, o yo qué sé, incluso en una iglesia, ¿por qué no decirlo? En cualquier grupo. Uno, claro, si es muy disonante, ¿verdad?
se guarda estas cosas, ¿verdad? Uno no quiere llamar la atención. Quizá habría cosas que decir, pero mira, como la inmensa mayoría piensa como piensa, pues yo no voy a decir nada. Y entonces, por esa presión que ejerce el grupo, nos acomodamos a lo que el grupo quiere. ¿No? No nuestras propias convicciones, sino sobre todo lo que el grupo quiere o espera de nosotros. Por lo tanto, es un acto de valentía delante de todo el Sanedrín con la que está cayendo, con la tensión que hay en el ambiente, que Nicodemo se atreva a decir lo que dice. Pero, por eso pongo ahí, el nacer de lo alto, nacer del agua y del viento, dar un paso más es cada vez más riesgo, pero también más vida. Hay otro paso más. ¿Quién recogió el cadáver de Jesús? José de Arimatea y Nicodemo, que fueron quien le embalsamaron, quien lo prepararon para la tumba. ¿Os dais cuenta de su progresión? Vengo de noche, el encuentro con Jesús no parece muy productivo, vamos a decirlo de esta manera. De alguna forma mis expectativas se ven un poco rotas, cambiadas. Doy un paso más, me identifico con él en el Sanedrín. Doy un paso más, me identifico con él en la muerte, en su muerte. Estos son pasos de valentía, de quizá de alguien que no lo entiende todo, pero da pasos. Hay acciones que acompañan todo ese nacimiento espiritual. O más bien, acciones que expresan ese nacimiento espiritual. Ese renacimiento, nacimiento espiritual, ¿qué es? A mí se me ha ocurrido la figura del reset, ¿no? ¿Os ha pasado alguna vez que parece que necesitáis un reset? Hay tanta cosa, tanto ruido, y dentro, fuera, yo qué sé. Ya no comprendes nada, lo que antes te sirvió ahora no te sirve, un poco los patrones que tú te habías fijado ahora no te funcionan. Vives una situación nueva que no habías conocido antes y dices, yo necesito un reset. Eso es el renacimiento espiritual. Un reset existencial, espiritual, emocional. Eso es, un reset. Es como cuando el ordenador se bloquea, ¿sabes? Tienes que darle al reset para que todos esos archivos corruptos que lo están allí mangoneando todo, desaparezcan, se borren y tú de nuevo, ahora, de nuevo todo vuelve a funcionar. Y cuando hablamos de espiritual, ¿a qué nos estamos refiriendo? Claro, porque podemos decir, ¿espiritual? ¿Qué es eso de espiritual? ¿Sentirnos cerca de Dios? ¿Sentirnos cerca de la Iglesia? ¿Sentirnos bien con nosotros mismos? ¿Sentirnos bien con los demás? Hombre, esto pueden ser consecuencias. Pero el apóstol Pablo declara qué entiende él por espiritual cuando habla del fruto del Espíritu. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces en el ámbito carismático pentecostal se ha hecho mucho hincapié en ciertos aspectos de la espiritualidad, y está muy bien, son cosas que se necesitan. Pero eso no es la espiritualidad. La espiritualidad es el fruto del Espíritu. Yo sé que tú eres espiritual porque puedo discernir, puedo ver, aunque me incomode, aunque sea como una especie de Pepito Grillo que denuncia mi conducta, puedo ver el fruto del Espíritu. Y hay situaciones, ¿alguien duda de que Jesús dejara de ser espiritual en algún momento? Nadie lo duda. Tú y yo sí que dudamos, ¿verdad? Que a veces no somos muy espirituales. Pero no tenemos duda acerca de que Jesús siempre fue un ser espiritual, conectado con Dios, conectado con los demás. Y sin embargo, hay muchos momentos en la vida de Jesús que él no se sintió bien, no se sintió bien con los demás, no iba de buen rollo la cosa.
Lo digo porque a veces asimilamos unas cosas a otras y no son. La clave para entender si una persona ha renacido es el fruto del Espíritu. Y esto voy a abundar en eso todavía, un poquito más, aunque lo he dicho más veces, pero me parece muy importante. Cuando hablamos del fruto en el Espíritu, siempre aparece en singular en las cartas de Pablo, nunca en plural. Sin embargo, es curioso oír cómo a veces entre nosotros decimos los frutos del Espíritu. Mansedumbre, paz, paciencia, templanza, trará, trará, lo que pone en Gálatas, ¿no? Hay otra lista también en otro sitio. Pero es que Gálatas no dice eso. Gálatas usa el singular, el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque no podemos decir, es que yo soy más de templanza y poco de la otra cosa. Ya se sabe que somos diferentes. Me estoy de acuerdo, ¿eh? Hay gente que es más dada a la templanza, no te digo que no. Pero es que estamos llamados a todo. Es que el fruto es único y tiene todas esas expresiones. Por tanto, el renacer espiritual tiene que ver con una conducta consecuente. ¿Me entendéis? Quizá no te sientas a gusto todas las veces. Quizá no todos los días sonrías. Pero si el fruto está en ti, eso es lo que revela tu estado. A su vez, hay otra derivada aquí. Tú puedes estar súper guay, con mucho flow, lo que tú quieras. Pero como no expreses esto en una conducta, se puede dudar absolutamente de que estés bien espiritualmente. Vamos a hablar de un tema importante. Hemos hablado de que muchas veces lo que es renovarnos tiene que ver con superar el pasado, ¿verdad? Hay cosas del pasado. El pasado pesa mucho. El pasado tiene un papel muy importante, ¿sabéis? Tiene un papel muy importante el pasado, que es que justamente la memoria que nos permite aprender de nuestros errores y puede ser como una especie de impulsor para el futuro, ¿sabes? Es como cuando tienes experiencia y dices, esto ya me lo sé, y ves tus errores del pasado o tus pecados del pasado, por qué no decirlo, como un periodo de aprendizaje en el cual dices, te potencia hacia el futuro. Pero hay otra gente que quizás nos cuesta más verlo. Y el pasado es como una losa que tenemos encima y que parece que estamos condenados a repetir siempre los mismos comportamientos, como si fuéramos adictos. Y lo que viene a decir el Señor, dice, cuando renaces espiritualmente, es un reset. Lo que has hecho en el pasado no tiene poder ético sobre ti. ¿Que sufra las consecuencias? No te digo que no. Porque eso no exime de responsabilidad, ojo. Nos exime de culpabilidad, pero no de responsabilidad. Bueno, tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos pasados, pero no estamos condenados a repetirlos. La gente igual espera que no lo repitamos. Este siempre es así. ¿Qué esperas de él o de ella? No. Voy a defraudar tus expectativas porque no estoy condenado. ¿Sabéis que cuando en el Nuevo Testamento se habla de que Dios nos perdona, se usan varias metáforas? Hay una metáfora que es súper chula, que es la del acta, ¿no? Está en Colosenses 2.14, es otro versículo que he puesto como señero, que dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vale. Esta expresión, que he visto así, y es bueno, en aquellos tiempos había como dos tipos como pago de deuda, así es decir, como cuando uno tiene una hipoteca, ¿sabes? Entonces, todas las deudas se registraban, ¿vale? Entonces, había veces que tú pagabas la deuda y decían, tachaban y ponías saldado, pero quedaba memoria de que habías tenido esa deuda. No, tuvo una deuda, pero la ha saldado. Pero tuvo. Pero la palabra que se usa en el griego aquí es borrar frotando. Este anulando viene de un verbo que es como frotar, como cuando coges la goma de borrar
y borras lo que hay. ¿Y qué pasa cuando borras algo? Que ese libro donde están todas tus deudas, faltas y pecados, todo lo que tú quieras, entonces cuando lo abres sucede esto, no hay nada. No hay nada. Por lo tanto, como alguien ha dicho, cuando tú te presentas ante Dios, no es como nosotros, ¿no? Que, por ejemplo, estoy pensando, cuando yo estoy con mis hijos, ¿no? Yo me presento delante de mis hijos, ellos ya tienen un concepto más o menos predefinido de mí. Dicen, va, ya viene este. Ya sé por dónde va. Ojo, a la inversa también pasa. Yo también tengo un concepto predefinido, ¿no? Y todo nos pasa con todo el mundo. Pero en el caso del Señor, cuando nos presentamos delante de Él, no tiene un concepto predefinido. No está prejuiciado contra nosotros. No es que en que hayamos caído 1000 veces en el mismo error o incluso el mismo pecado. Dice, ¡oh! ¿Qué esperabas? No, porque no hay registro. Por eso podemos vivir en novedad de vida. Por eso cuando renacemos no estamos mediatizados por el pasado. Y eso que hemos cometido muchos errores. Unos más y otros menos. Pero todos al fin y al cabo. ¿Quién era Nicodemo? Pues conforme vamos avanzando y conociéndolo un poco, vemos que al final se transformó en un discípulo. Y aquí quiero sugeriros una metáfora para pensar. Un admirador, esto es Søren Kierkegaard, que fue el precursor del existencialismo, un hijo de pastor, por cierto, un creyente, es un filósofo súper interesante porque es uno de los primeros que abordó la experiencia humana como tal, la experiencia, y muchos escritores, filósofos, autores se han basado o se han inspirado en Søren Kierkegaard para sus reflexiones, para sus cosas. Søren Kierkegaard tiene una frase buenísima, que es esta. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un admirador? Mira, el discípulo es un imitador de lo que se admira, o por lo menos se esfuerza por serlo. Un admirador se mantiene personalmente fuera, no descubre o no quiere descubrir que lo admirado contiene en sí una exigencia, la de ser lo que se admira o de esforzarse por llegar a serlo. Imaginaros que vais al Guggenheim, ¿vale? Al museo, y allí hay cuadros fantásticos. A mí hay una sala que me gusta mucho, que es una sala permanente donde está Kiefer, que tiene un cuadro que te quedas así. Luego hay otro que no sé si es de él, que es como un paisaje, que ahora creo que son los ríos de Babilonia, una cosa así se titula, una cosa así impresionante. O sea, es una pasada. Os recomiendo que lo veáis y os quedéis así, anonadados y anonadadas, cómo se puede producir, una persona puede hacer eso, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú vas a un museo y ves cosas bellas, las admiras, ¿verdad? Te quedas ahí sentado, y dices, ¡guau! ¡Qué pasada! Te quedas anodada, te das al síndrome de Stendhal. El síndrome de Stendhal ya sabéis que es que te entra un parrenque y todo, ¿no? Porque tu cuerpo somatiza tanto la admiración que te desmayas. Eso es el síndrome de Stendhal. Que está escrito, o sea que esto no lo he inventado. Pero mirad, la diferencia es que Jesús no está para ser admirado. No está para que la gente especule sobre esto y lo otro. Y diga, qué bien, qué valiente, cómo se enfrentó a los poderosos, cómo habló del amor, cómo sufrió, cómo se levantó, cómo. Está para que cuando veas, como ves un cuadro, ese pintor que ha pintado así, te impele a pintar tú. Esa es la diferencia. Jesús no viene para que le admiremos. O sea, el testimonio que tenemos de él no es para que nos quedemos colapsados, nos dé el síndrome de Stendhal. Los evangelistas no escribieron para que nos dé el síndrome de Stendhal.
y nos mantengamos alejados, ¿no? Sino todo lo contrario, es para que también pintemos nosotros. Es para que digamos, yo quiero ser así y voy a serlo. Y luego un detallito. En las palabras de Jesús, cuando dice, a ver, lo encuentro, cuando dice que el que no naciere de nuevo, todo esto, la palabra, en el texto original se habla de ser engendrados. O sea, uno nace de nuevo porque yo quiero nacer. Alguien lo hace. Nosotros solos no podemos hacerlo. El texto dice engendrados. Como hay una voluntad de alguien externo a nosotros que hace posible eso. Pero tenemos que subirnos a ese carro. Y no podemos simplemente admirarlo desde lejos. ¿Qué, nos atrevemos a pintar? Bueno, cuando hablamos de... Ya voy acabando, ¿vale? Ya sé que esto es un poco largo, pero que el texto se las trae. Bueno, todos tenemos nuestras casas, más o menos bonitas, más o menos así. Bueno, Paco y Espe, como tienen una casa muy bonita, nuevecita. Pero fijaros, ¿sabéis qué? Que dentro de unos años queréis renovarla, casi seguro, porque las casas se van estropeando. Pasa como con las personas, ¿verdad? Nos vamos estropeando y tenemos que renovarnos. ¿No es así? Nos estropeamos. Algunos hombres se renuevan por fuera, pero lo importante es renovarse por dentro. Entonces, cuando hablamos de renovación espiritual del ser, cuando nos tenemos que poner a renovarnos, ¿qué pistas tenemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, alguna pista he dado. ¿Dónde debes dirigir la atención? Evidentemente, a que el producto final tiene que ser una conducta consecuente. No el mero disfrute, sino una conducta consecuente. Este es el producto final. Pero bueno, podemos decir algo más. Mirad, ya sé que me repito como el ajo, pero es que a esto me parece muy importante. Mira, hay un texto en Proverbios que me pareció genial. Estaba en los devocionales esta semana, lo leí y dije, ¡guau! ¡Qué texto más bueno! Porque en este texto se sintetiza todo lo que es la antropología semita. Es fantástico, buenísimo. Mirad, en Proverbios 4, 23 se dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pongo en negrita, ¿vale? Los elementos y claves. Porque de él mana la vida. Aparte de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, dígase tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y que todos sus caminos sean rectos. Recordad estos versículos. Es la clave del renacimiento espiritual. Porque para Jesús, como buen semita, y para muchos otros en aquel tiempo, el ser no era como lo decían los griegos. Los griegos decían, mira, el ser es una cosa, es una fórmula matemática. Es una fórmula en la que tenemos ingrediente A, el cuerpo, ingrediente B, bueno, el alma, ingrediente C, vamos a añadir el espíritu. Y entonces, ¿dónde ponemos el foco? No, eso en un semita era auténtica locura. El ser humano no es una suma de elementos. El ser humano es espíritu, el ser humano es cuerpo, el ser humano es todo. Pasa que tú puedes verlo de diferentes perspectivas, pero estamos hablando de una sola cosa. Bien, entonces para los semitas el ser se componía de lo que podía ser el corazón y luego el expresar y el hacer. Por eso muchas veces se usan manos, pies, trará. Entonces, ese corazón, curiosamente, no es como los griegos pensaban, no, es que por una parte está en la mente y por otra parte están las emociones. No. Para los semitas todo estaba junto. Y en ese corazón estaba no solamente el pensar, sino también el percibir, el sentir, los valores, todo estaba allí. Y por eso dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu forma de pensar, guarda tus emociones, guarda tus convicciones, guarda tus valores, porque de ahí mana la vida. Y como hemos dicho muchas veces, la clave del cambio está en dar pasos en esos tres ámbitos. Y voy a ser muy sincero, es muy raro
que nos pille una vez con todos los ámbitos en orden o alineados. Muy raro. Hay veces que sí, y son momentos, ¡guau!, de síndrome de Stendhal. Pero normalmente estos ámbitos están desajustados, ¿no? Pero eso no impide que podamos renacer, porque podemos trabajar en cualquiera de ellos, porque al final afectarán a nosotros. Por lo tanto, como ya hemos dicho muchas veces, cuando hay que cambiar algo en nosotros en Occidente tenemos esta idea. Es la siguiente, no sé si en Latinoamérica será así, pero en Occidente, aquí en Europa, pensamos de esta manera. A ver, yo tengo que cambiar, ¿no? Vale, primero tengo que convencerme yo de que tengo que cambiar. Tengo que pensar en ello y me tienes que convencer de que tengo que hacerlo. Y una vez que me he convencido, primera fase, segunda fase, bueno, ya hacemos cosas. Pero, ¿sabes? Para los semitas, este orden no les importaba mucho. Porque lo que te viene a decir, y eso se ve en el Evangelio, se ve en las cartas de Pablo, que aunque Pablo tenía educación griega, tiene un sustrato judío muy importante, que puedes empezar por cualquiera de esos ámbitos, porque los demás tendrán que cambiar. Es como cuando una cosa está en equilibrio, mueves una de las piezas y las otras se tienen que reequilibrar. Por lo tanto, sí, por ejemplo, temas de adicciones, en temas de adicciones, a veces lo que te queda es simplemente empezar a hacer, porque ni estás convencido, ni te acompaña el sentimiento y no puedes expresarlo. ¿Me explico? Siempre hay algo que podemos hacer. Cuando no sabemos qué hacer, siempre podemos decirlo, confesarlo. ¿Por qué en la Biblia se hace hincapié en confesar el nombre del Señor? Confiesa el nombre del Señor. Y fíjate que no están diciendo, no se ve en la Biblia eso de que no, primero estaban convertidos, se convirtieron en su interior y después confesaron. No, bueno, curiosamente no hay un orden. Hay gente que confiesa y no sabe si está o no está. Pero dice, no, confiesa. Dilo. ¿Me entendéis? Bueno, esto me lo paso porque no tenemos tiempo. Y ahora voy a terminar ya en 2 minutos. Mirad, esto tiene que ver, vamos a hilarlo con la obispa episcopaliana del inicio, porque tenemos una gran necesidad de reenchufarnos a la vida real. Hay muchos creyentes que viven, o vivimos, vivimos en los mundos de Yuppie, que hemos creado un mundo autocontenido en el que somos más o menos felices. ¿Vale? Más o menos felices. Oye, qué bien la Iglesia, qué bien este universo paralelo que nos hemos creado nosotros. Ahí sí que se nota el Espíritu, ahí sí que se nota que el Señor está. ¿Qué pasa? ¿Que no está fuera? Tenemos un Dios tan débil que está solamente cuando nos juntamos nosotros. Es que hay que encontrarlo fuera. Hay que mostrarlo fuera. Por tanto, tenemos que reenchufarnos a la vida real. Y es lo que hace esta obispa episcopaliana. Mediante la mayordomía ética. Sabéis que hay una gran diferencia. Esto es un aporte de la Reforma Protestante, que desgraciadamente hemos olvidado muchas veces. ¿Qué es este? Que de obedecer ciegamente debemos pasar a encarnar activa y reflexivamente. Y aquí voy a usar una cita o un concepto de Metz, que es un teólogo alemán católico, por cierto, que él habla de una mística de los ojos abiertos. Muchas veces los creyentes cerramos los ojos, pero no solamente literalmente, a todo lo que no tenga que ver con nosotros. ¿No es verdad? Pues no. La clave para renacer espiritualmente está en vivir esa tensión entre esos 3 ámbitos que he mencionado. Está en vivir siempre en esa tensión por actualizar, mediante la mayordomía ética, ese mensaje, ese reino en el aquí y ahora. Está en esa tensión de mostrar a Jesús donde estamos. Porque, ya decía Pablo,
¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? Es las manos, los pies del Señor. No somos más grandes que Él. Somos sus manos y sus pies. Si el mundo puede conocer que Dios está presente, es a través de la Iglesia. Debiera ser así. Debiera ser así. Y para que sea así, la Iglesia tiene que estar fuera de las paredes. O tenemos que meter el mundo aquí. Es así de claro. Mirad, a fin de cuentas, yo una vez comenté, no sé si os acordáis, para mí el mejor pasaje que define lo que es un discípulo es este. Es este. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y eso tiene muchas lecturas, ¿eh? Bueno, tú y yo podemos decir, me apunto, yo quiero estar en la gloria con el Señor. Sí, ¿no? De hecho, ese parece ser el sentido primario, ¿no?, de este versículo, pero también tiene otros sentidos. Por donde pasó Jesús, pasaremos nosotros, en mayor o en menor medida. Sufriremos, la indignación, el rechazo, o la indiferencia, o lo que tú quieras. Pero los mismos pasos seguiremos. Y no nos sorprendamos si pasa lo que pasa. Pero todo esto que he comentado es la fórmula, la clave del renacimiento espiritual. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vida de lo alto, una vida de renacimiento espiritual, una vida que se renueva constantemente, una vida, Señor, que también da vida a otros. Señor, hemos de reconocer que muchas veces, pues, la verdad es que tenemos un concepto mucho más limitado de estas cosas, que nos contentamos con pequeñas cosas, con estar en nuestro mundo, con tener nuestro sistema de relaciones previsible, asumible. Y Señor, y tú nos llamas a otra cosa. Tú nos llamas a asumir riesgos, a salir de nuestra zona de confort, a salir afuera, a mostrar tu amor, tu misericordia, tu verdad, tu perdón fuera de aquí, porque en nuestra vida también experimentamos esas cosas. Y Señor, hemos de reconocer que a veces nos olvidamos de que todo renacimiento espiritual debe tener una expresión práctica. Señor, ayúdanos, que tu Espíritu nos avive, Señor, y que así como oró el profeta Habacuc, que tú avivaras tu obra en medio de los tiempos y hicieras conocer, también hazlo en nuestra propia vida personal y también en la vida de esta comunidad. En el nombre de Jesús. Amén.